El libro de Marcos, lección 5, para el 3 de agosto de 2024. Milagros alrededor del lago, sábado 27 de julio. Lee para el estudio de esta semana, Marcos 4 versículos 35 al 41, Salmos 104 versículos 1 al 9, Marcos 5, Números 27 versículo 17. Marcos 4 versículos 35 al 41. Jesús calma la tempestad. Ese mismo día, al caer la noche, Jesús les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado. Despidió a la multitud, y partieron con él en la barca donde estaba. También otras barcas lo acompañaron. Pero se levantó una gran tempestad con vientos, y de tal manera las olas azotaban la barca, que ésta estaba por inundarse. Jesús estaba en la popa, y dormía sobre una almohada. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿acaso no te importa que estamos por naufragar? Jesús se levantó y reprendió al viento, y dijo a las aguas, Silencio. A callar. Y el viento se calmó, y todo quedó en completa calma. A sus discípulos les dijo, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Cómo es que no tienen fe? Ellos estaban muy asustados, y se decían unos a otros, ¿quién es este, que hasta el viento y las aguas lo obedecen? Salmo 104 versículos 1 al 9. Dios cuida de su creación. Bendice, alma mía, al Señor. Cuán grande eres, Señor mi Dios. Estás rodeado de gloria y de esplendor. Te has revestido de luz, como de una vestidura. Extiendes los cielos como una cortina. Dispones tus mansiones sobre las aguas. Las nubes son tu lujoso carruaje. Y te transportas sobre las alas del viento. Los vientos son tus mensajeros. Las llamas de fuego están a tu servicio. Tú afirmaste la tierra sobre sus cimientos. Y de allí nada los moverá. Con las aguas del abismo la cubriste. Las aguas se detuvieron sobre los montes. Pero las reprendiste, y huyeron. Al escuchar tu voz, bajaron presurosas. Subieron a los montes, bajaron por los valles. Al sitio que les habías destinado. Les pusiste un límite, que no debían cruzar. Para que no volvieran a cubrir la tierra. Marcos 5. El endemoniado Geraseno. Llegaron al otro lado del lago, a la región de los Gerasenos, y en cuanto Jesús salió de la barca, se le acercó un hombre que tenía un espíritu impuro. Este hombre vivía entre los sepulcros, y nadie lo podía sujetar, ni siquiera con cadenas. Muchas veces había sido sujetado con grilletes y cadenas, pero él rompía las cadenas y despedazaba los grilletes, de manera que nadie podía dominarlo. Este hombre andaba de día y de noche por los montes y los sepulcros, gritando y lastimándose con las piedras, pero al ver a Jesús de lejos, corrió para arrodillarse delante de él, y a voz en cuello le dijo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, ¿qué tienes que ver conmigo? Yo te ruego por Dios que no me atormentes. Y es que Jesús le había dicho, Espíritu impuro, deja a este hombre. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él respondió, me llamo Legión, porque somos muchos. Y el hombre le rogaba e insistía que no los mandara lejos de aquella región. Cerca del monte pacía un gran hato de cerdos, y todos los demonios le rogaron, envíanos a los cerdos. Déjanos entrar en ellos. Jesús se lo permitió, y en cuanto los espíritus impuros salieron del hombre, entraron en los cerdos, que eran como 2000, y el hato se lanzó al lago por un despeñadero, y allí se ahogaron. Los que cuidaban de los cerdos huyeron, y fueron a contar todo esto a la ciudad y por los campos. La gente salió a ver qué era lo que había sucedido, y cuando llegaron a donde estaba Jesús, y vieron que el que había estado atormentado por la legión de demonios estaba sentado, vestido y en su sano juicio, tuvieron miedo. Luego, los que habían visto lo sucedido con el endemoniado y con los cerdos, se lo contaron a los demás, y comenzaron a rogarle a Jesús que se fuera de sus contornos. Cuando Jesús abordó la barca, el que había estado endemoniado le rogó que lo dejara estar con él. Pero Jesús, en vez de permitírselo, le dijo, vete a tu casa, con tu familia, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuéntales cómo ha tenido misericordia de ti. El hombre se fue, y en Decápolis comenzó a contar las grandes cosas que Jesús había hecho con él. Y todos se quedaban asombrados. La hija de Jairo, y la mujer que tocó el manto de Jesús. Jesús regresó en una barca a la otra orilla, y como una gran multitud se reunió alrededor de él, decidió quedarse en la orilla del lago. Entonces vino Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga, y cuando lo vio, se arrojó a sus pies y le rogó con mucha insistencia, ven que mi hija está agonizando. Pon tus manos sobre ella, para que sane y siga con vida. Jesús se fue con él, y una gran multitud lo seguía y lo apretujaba.
Allí estaba una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, pero que lejos de mejorar había gastado todo lo que tenía, sin ningún resultado. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás, entre la gente, y le tocó el manto. Y es que decía, si alcanzo a tocar aunque sea su manto, me sanaré. Y tan pronto como tocó el manto de Jesús, su hemorragia se detuvo, por lo que sintió en su cuerpo que había quedado sana de esa enfermedad. Jesús se dio cuenta enseguida de que de él había salido poder. Pero se volvió a la multitud y preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, estás viendo que la multitud te apretuja, y preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor, para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, que sabía lo que en ella había ocurrido, con temor y temblor se acercó y, arrodillándose delante de él, le dijo toda la verdad. Jesús le dijo, hija, por tu fe has sido sanada. Ve en paz, y queda sana de tu enfermedad. Todavía estaba él hablando cuando de la casa del jefe de la sinagoga vinieron a decirle, ya no molestes al maestro. Tu hija ha muerto. Pero Jesús, que oyó lo que decían, le dijo al jefe de la sinagoga, no temas. Solo debes creer, y con la excepción de Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo, no permitió que nadie más lo acompañara. Cuando llegó a la casa del jefe de la sinagoga, vio mucho alboroto, y gente que lloraba y lamentaba. Al entrar, les dijo, ¿a qué viene tanto llanto y alboroto? La niña no está muerta, sino dormida. La gente se burlaba de él, pero él ordenó que todos salieran. Tomó luego al padre y a la madre de la niña, y a los que estaban con él, y entró a donde estaba la niña. Jesús la tomó de la mano, y le dijo, Talita cumi, es decir, a ti, niña, te digo, levántate. Enseguida la niña, que tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Y la gente se quedó llena de asombro. Pero Jesús les insistió mucho que no dijeran a nadie lo que había ocurrido, y les mandó que dieran de comer a la niña. Números 27 versículo 17. Que no sea tu congregación, Señor, como un rebaño de ovejas sin pastor. Para memorizar. Pero Jesús no le permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo tuvo compasión de ti. Marcos 5 versículo 19. El ministerio de Jesús estuvo centrado mayormente en Galilea, especialmente en el lago, de aproximadamente 21 kilómetros de largo y 13 de ancho, y en sus alrededores. El lago de Galilea es el cuerpo de agua más grande de la zona y el centro de la vida de quienes habitaban cerca. Marcos 4 termina con Jesús y sus discípulos cruzando el lago de Galilea. Se levanta entonces una tormenta que Jesús calma hablando al viento y a las olas. Marcos 6 termina con una escena similar, pero esta vez con Jesús caminando sobre el agua hacia sus discípulos, que estaban en el bote. Entre ambas escenas en el agua, hay numerosos milagros que Jesús hizo en tierra y la primera actividad misionera de sus discípulos. Esas historias son el tema de estudio de esta semana. La característica general de estas historias dramáticas consiste en permitir que el lector vea quién es Jesús. Él es aquel que puede calmar una tormenta, restaurar a un endemoniado, sanar a una mujer que simplemente toca su manto, resucitar a una niña, predicar en su propio pueblo, enviar a sus discípulos a una misión evangelizadora, alimentar a 5.000 personas con unos pocos panes y peces, y caminar sobre el agua. Increíbles demostraciones de poder que acercan a sus discípulos a la comprensión de que Él es el Hijo de Dios. Espíritu de profecía. Al nacer Jesús, Satanás supo que había venido un ser comisionado divinamente para disputarle su dominio. Tembló al oír el mensaje del ángel que atestiguaba la autoridad del rey recién nacido. Satanás conocía muy bien la posición que Cristo había ocupado en el cielo como amado del Padre. El hecho de que el Hijo de Dios viniese a esta tierra como hombre le llenaba de asombro y aprensión. No podía sondear el misterio de este gran sacrificio. Su alma egoísta no podía comprender tal amor por la familia engañada. La gloria y la paz del cielo y el gozo de la comunión con Dios, eran débilmente comprendidos por los hombres, pero eran bien conocidos para Lucifer, el querubín cubridor. Puesto que había perdido el cielo, estaba resuelto a vengarse haciendo participar a otros de su caída. Esto lo lograría induciéndolos a menospreciar las cosas celestiales, y poner sus afectos en las terrenales, el deseado de todas las gentes, página 90. Cristo debía identificarse con los intereses y las necesidades de la humanidad.
El que era uno con Dios se vinculó con los hijos de los hombres mediante lazos que jamás serán quebrantados. Jesús no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hebreos 2 versículo 11. Es nuestro sacrificio, nuestro abogado, nuestro hermano, que lleva nuestra forma humana delante del trono del Padre, y por las edades eternas será uno con la raza a la cual redimió, es el Hijo del Hombre. Y todo esto para que el hombre fuese levantado de la ruina y degradación del pecado, para que reflejase el amor de Dios y compartiese el gozo de la santidad. Tal amor es incomparable, que podamos ser hijos del Rey Celestial. Promesa preciosa, tema digno de la más profunda meditación. Incomparable amor de Dios para con un mundo que no le amaba. Este pensamiento ejerce un poder subyugador que somete el entendimiento a la voluntad de Dios. Cuanto más estudiamos el carácter divino a la luz de la cruz, mejor vemos la misericordia, la ternura y el perdón unidos a la equidad y la justicia, y más claramente discernimos las pruebas innumerables de un amor infinito, el camino a Cristo, páginas 14 a 16. El que había dicho, yo pongo mi vida, para volver a tomar, Juan 10 versículo 17, salió de la tumba a la vida que estaba en él mismo. Murió la humanidad, no murió la divinidad. En su divinidad, Cristo poseía el poder de romper las ataduras de la muerte. Declara que tiene vida en sí mismo para resucitar a quien quiera. Todos los seres creados viven por la voluntad y el poder de Dios. Son recipientes de la vida del Hijo de Dios. No importa cuán capaces y talentosos sean, no importa cuán amplias sean sus capacidades, son provistos con la vida que procede de la fuente de toda vida. Él es el manantial, la fuente de vida. Solo el único que tiene inmortalidad, que mora en luz y vida, podía decir, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar, hablando de su vida. Juan 10 versículo 18, Mensajes Selectos, tomo 1, página 301. Domingo 28 de julio. CALMANDO una tormenta. Lee Marcos 4 versículos 35 al 41. ¿Qué ocurre en esta historia y qué lecciones podemos aprender en ella acerca de quién es Jesús? Marcos 4 versículos 35 al 41. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron, Maestro, no tienes cuidado que perecemos. Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro, ¿quién es este, que aun el viento y el mar le obedecen? Al comienzo de Marcos 4, Jesús se sube a un bote para enseñar a la multitud que estaba en la playa. En Marcos 4 versículos 10 al 12, parece haber descendido del bote y ahora conversar con los discípulos en privado. Ahora, tras un largo día de instrucción, los discípulos toman consigo a Jesús en el bote, como estaba, versículo 36, es decir, muy cansado. Él se duerme inmediatamente sobre una superficie mullida que estaba tal vez en la popa del barco. Una gran tormenta se desata en el lago, y el bote corre peligro de naufragar cuando los discípulos despiertan a Jesús, quien drásticamente ordena al viento y a las olas que cesen. Una gran calma se apodera del lago. Es comprensible que los discípulos teman profundamente ante semejante manifestación de poder divino. Lee Salmo 104 versículos 1 al 9. ¿Cómo se asemeja la descripción de Jehová aquí con la acción de Cristo de calmar la tormenta? Salmo 104 versículos 1 al 9. Dios cuida de su creación. Bendice, alma mía, al Señor. Cuán grande eres, Señor mi Dios. Estás rodeado de gloria y de esplendor. Te has revestido de luz, como de una vestidura. Extiendes los cielos como una cortina. Dispones tus mansiones sobre las aguas. Las nubes son tu lujoso carruaje. Y te transportas sobre las alas del viento. Los vientos son tus mensajeros. Las llamas de fuego están a tu servicio. Tú afirmaste la tierra sobre sus cimientos. Y de allí nada los moverá. Con las aguas del abismo la cubriste. Las aguas se detuvieron sobre los montes. Pero las reprendiste, y huyeron. Al escuchar tu voz, bajaron presurosas. Subieron a los montes, bajaron por los valles. Al sitio que les habías destinado. Les pusiste un límite, que no debían cruzar. Para que no volvieran a cubrir la tierra.
La historia registrada en Marcos 4 versículos 35 al 4. 1 armoniza con un patrón común en la Biblia, el de una teofanía, es decir, la aparición de Dios o de uno de sus ángeles. Estos eventos tienen comúnmente 5 características. Primero, la demostración de poder divino. Segundo, temor humano. Tercero, la exhortación, no temas. Cuarto, las palabras de la revelación por la que Dios o el ángel aparecieron. Quinto, la respuesta humana a la revelación. 4 de las 5 están presentes en esta historia. La acción de calmar la tormenta es la demostración de poder divino. El miedo de los discípulos es el componente correspondiente al temor humano. La pregunta, ¿por qué están así atemorizados? Es el, no temas. La pregunta de los discípulos, ¿quién es este? Es la respuesta humana. Lo que está faltando aquí son las palabras de revelación. Este detalle faltante juega un papel dentro del tema o motivo teológico revelación, secreto que recorre todo el libro, donde la verdad acerca de Jesús finalmente emergerá. La pregunta de los discípulos, ¿quién es este, que hasta el viento y el mar le obedecen? Empuja al lector a responder, supliendo la revelación explícita faltante en la fórmula de la teofanía. Él es el Hijo de Dios, el Señor mismo. Piensa en el poder de Dios. ¿Cómo puedes aprender a apoyarte en ese poder y a confiar en él para todo en tu vida? Espíritu de profecía. Absortos en sus esfuerzos para salvarse, los discípulos habían olvidado de que Jesús estaba a bordo. Ahora, reconociendo que eran vanas sus labores y viendo tan solo la muerte delante de sí, se acordaron de aquel a cuya orden habían emprendido la travesía del mar. En Jesús se hallaba su única esperanza. De repente, el fulgor de un rayo rasgó las tinieblas y vieron a Jesús acostado y dormido sin que le perturbase el tumulto, sus clamores despertaron a Jesús. Pero al iluminarle el resplandor del rayo, vieron la paz del cielo reflejada en su rostro, leyeron en su mirada un amor abnegado y tierno, y sus corazones se volvieron a él para exclamar, Señor, sálvanos, que perecemos. Nunca dio un alma expresión a este clamor sin que fuese oído. Mientras los discípulos hacían sus remos para hacer un postrer esfuerzo, Jesús se levantó. De pie en medio de los discípulos, mientras la tempestad rugía, levantó la mano, tan a menudo empleada en hechos de misericordia, y dijo al mar airado, calla, enmudece. Así como Jesús reposaba por la fe en el cuidado del Padre, así también hemos de confiar nosotros en el cuidado de nuestro Salvador, el deseado de todas las gentes, páginas 301 a 303. Nuestro Dios tiene a su disposición el cielo y la tierra y sabe exactamente lo que necesitamos. Solo podemos ver hasta corta distancia delante de nosotros, mas, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hebreos 4 versículo 13. Por sobre las perturbaciones de la tierra está el entronizado, y todas las cosas están abiertas a su visión divina, y desde su grande y serena eternidad ordena aquello que su providencia ve que es lo mejor. Ni siquiera un pajarillo cae al suelo sin que lo note el Padre. El odio de Satanás contra Dios le induce a deleitarse en destruir hasta los animales. Y solo por el cuidado protector de Dios son preservadas las aves para alegrarnos con sus cantos de gozo. Pero Él no se olvida siquiera de los pajarillos. Así que, no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Mateo 10 versículo 31, Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 285. Nuestro divino Señor es suficiente para cualquier emergencia. Nada es imposible con Él. Ha mostrado su gran amor por nosotros al vivir una vida de abnegación y sacrificio, y al morir una muerte de agonía. Hay a Cristo tales como sois, débiles, impotentes y listos para morir. Depended plenamente de su misericordia. No hay dificultad interna o externa que no pueda ser vencida con su fortaleza. Algunos tienen temperamentos tempestuosos, pero aquel que calmó al tormentoso mar de Galilea dirá al corazón turbado, calla, enmudece. No hay ninguna naturaleza tan rebelde que Cristo no pueda subyugar, ningún temperamento tan tempestuoso que no pueda aplacar, si el corazón está entregado a la guardia de Cristo. El que encomienda su alma a Jesús no tiene por qué desanimarse. Tenemos un Salvador todopoderoso. Mirando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, podéis decir, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y tiemblen los montes a causa de su braveza. Salmo 46 versículos 1 al 3, en los lugares celestiales, p. 19.